poquito por los que nos están viendo por Zoom. Pues orígenes históricos del cristianismo. Este curso que vamos a ver en la Escuela Bíblica de Alcalá fue impartido primeramente a un público secular. Secular significa que los oyentes pues no tenían por qué tener ningún tipo de fe religiosa y de hecho pues bastantes de los asistentes no la tenían. Cada uno pues lo veía de alguna manera. Espero que os guste y que sea de utilidad. Luego en la clase de hoy vamos a ver un poco por qué estudiar este tema, por qué los orígenes históricos del cristianismo. Un tema que, por cierto, se está estudiando no solamente pues, en las facultades de teología, sino también en el mundo secular, en las universidades seculares, hay un interés por analizar este tema desde el punto de vista histórico. Bueno, voy a empezar con una palabra, la palabra historia, para aclarar un poco lo que vamos a ver y que nadie se lleve luego pues, ninguna sorpresa. Desagradable, espero que sí haya alguna sorpresa y a lo mejor sí que sea agradable. La palabra historia, como muchas de las que utilizamos, es una palabra griega. Historia significa investigación por causas. De hecho, esta dimensión de la palabra historia es la que tenemos cuando vamos al médico y nos hacen una historia clínica. Una historia médica es pues un recuerdo de cómo ha sido nuestra evolución para explicar las causas de nuestro estado de salud. Y luego la palabra historia, que tiene ese significado tan bonito, es una palabra que puede dar lugar a confusiones. ¿Por qué? Porque la palabra historia la utilizamos para hablar de dos realidades que están conectadas entre sí, pero que no son ni mucho menos lo mismo. A ver, historia en primer lugar, como estamos por Zoom y aquí de forma presencial, es difícil que poder interactuar como a mí me gustaría. Por cierto, si tenéis preguntas, al final, cuando terminemos, pues tanto los que estáis por Zoom las podéis mandar en el chat, como los que estáis en sala, os pasa el micro y hacéis cuantas observaciones o preguntas o comentarios queráis hacer. Entonces os decía, la palabra historia, por un lado, se refiere a lo que seguramente os estáis imaginando, al pasado, a lo que pasó antes de nuestros días. ¿Sí? ¿Cuál es tu historia? Pues tu historia es tu pasado, mi historia es mi pasado. ¿Se entiende? Son hechos, es lo que pasó, lo que ocurrió. Ese es un significado de la palabra historia. Pero es que precisamente la palabra historia se usa también para definir una forma de conocimiento, una disciplina que estudia el pasado. Entonces, ¿me explico? O sea, por un lado, la historia es el pasado, nuestra historia es nuestro pasado, pero por otro lado, la historia es una ciencia que intenta dar una explicación del pasado. O sea, una cosa son los hechos, que se llaman historia, y otra cosa es la explicación, el recuerdo, el registro de aquellos hechos, que curiosamente también se llama historia. La historia, en el primer sentido, está en el tiempo, la historia, en el segundo sentido, está en los libros. Y de la historia que yo voy a hablar aquí es de la historia que está escrita en los libros. Es decir, una reconstrucción que los investigadores, que los estudiosos han hecho del pasado. Bueno, pero esto es una escuela bíblica. Entonces, ¿qué relación hay entre esa historia como disciplina que se estudia en las universidades, que tiene una metodología bastante concreta, y la teología? Pues claro, son dos formas de conocimiento, son también dos disciplinas distintas. Y ahora ya no estoy hablando de la historia en el sentido del pasado. Voy a estar hablando siempre, voy a utilizar la palabra historia, fundamentalmente en ese segundo sentido, que es el estudio de la historia, el estudio del pasado. Entonces, ¿hay alguna relación entre la ciencia que estudia el pasado y la ciencia que estudia a Dios? Sí, pero no son la misma cosa. Ahora, ¿puede la historia como disciplina aportar algo a la teología? Yo creo que sí. Conocer los hechos del pasado con la mayor precisión posible nos puede ayudar a entender
determinadas verdades bíblicas. Por ejemplo, la palabra Trinidad sabemos que no aparece en las Escrituras, pero si estudiamos la historia veremos que la formulación de ese dogma y la utilización de esa palabra tiene un origen, tiene una historia, una serie de avatares, de anécdotas, de películas, de derramamiento de sangre muchas veces, que es muy interesante y nos ayuda a entender la teología. Pero no es lo mismo. La historia tiene como fundamento el conocimiento humano, la razón humana aplicada al estudio de una determinada realidad. Sus fuentes, hoy vamos a hablar de las fuentes de la historia del cristianismo primitivo, sus fuentes son registros que nos han quedado del pasado. En letra, escrita en piedras o en letra escrita en papiros, en manuscritos. Esas son las fuentes. La fuente de la teología no utiliza la razón fundamentalmente como principio del conocimiento, sino la revelación de Dios. Dios ha hablado al hombre y entonces el hombre intenta entender, y eso es la teología, el intento del hombre de entender, de explicar a Dios. La teología sistemática, la teología bíblica, distintas formas de hacer teología. Entonces, una parte de la fe y otra... Si ya te he colgado. Yo no sé. Quiere decir que no, que no interactúan. Ya os he didicho que la historia puede enriquecer, por eso lo estudiamos en una escuela bíblica, puede enriquecer nuestra fe, es mi opinión. Pero luego también, para el historiador, es importante conocer también la teología y sobre todo la parte de teología histórica, es decir, la teología en su historia. Porque es que si no, no vas a entender bien la historia. ¿Sí? Pero una cosa son los hechos históricos y otra cosa es su relevancia desde el punto de vista religioso. Es importante puntualizarlo. ¿Sí? Por ejemplo, si yo digo que Jesús era hijo de Dios, estoy haciendo una afirmación que tiene que ver con la historia o que tiene que ver con la teología. O sea, no hay ningún documento, no es posible analizar históricamente que Jesús fuera hijo de Dios. ¿Que eso fue un hecho? Sí, pero es un hecho que nosotros solamente podemos interpretar y comprender a partir de la fe. Porque ¿cómo se puede ser hijo de Dios? O sea, ¿qué significa la expresión ser hijo de Dios? Desde el punto de vista de los textos históricos, podemos entender lo que se entendía que era ese concepto. O sea, que va a haber cuestiones que tienen que ver con la fe. Vamos a decir, los cristianos creían tal cosa. Ahora, la historia puede demostrarlo fehacientemente. Es un hecho de la historia entendida como disciplina que estudia el pasado. Pues va a haber cosas que no pueden argumentarse, que uno las crea como creyente, por supuesto. Las escrituras, que son los textos que vamos a utilizar fundamentalmente, porque son las mejores fuentes que tenemos para estudiar el cristianismo primitivo. Los textos que aparecen en las Biblias que utilizan católicos y protestantes. Esa es la principal fuente. ¿La Biblia es inspirada por Dios? Sí, claro. Yo lo creo. Yo lo creo. Pero puedo considerar la revelación divina como una fuente de la historia, de la disciplina histórica. La respuesta es que no. Porque ¿qué revelación bíblica debería considerar un historiador para hacer ciencia histórica? ¿La de la Biblia o el Corán? Nos van a decir cosas distintas. Es un hecho que el Corán es un libro, que la Biblia es un libro, que desde el punto de vista histórico tiene importancia la afirmación de que es un texto revelado, pero esas categorías y ese valor que nosotros le vamos a dar tiene que ver con nuestra fe.
Ahora, los hechos de los que yo voy a hablar aquí, en estas, no sé cuántas son, 9 o 10 sesiones, son hechos que los historiadores ateos tienen que compartir o deberán compartir con nosotros. Los que tenemos fe, yo tengo fe. Para los que me conocéis, espero que esto no tenga lugar a dudas. De hecho, os decía, este curso ha sido impartido, en primer lugar, a personas de todo género y condición. Hechos históricos. Ahora, ¿tiene sentido estudiar los orígenes del cristianismo de esa manera? ¿Tiene sentido decir, bueno, yo voy a dejar mi fe, no la voy a dejar en casa, ¿vale? Yo espero llevarla puesta y vosotros, los que tenéis fe, también. También podéis invitar a alguien que no la tenga, que se conecte por Zoom o que venga a oír este curso. Voy a poner mi fe entre paréntesis. No la voy a dejar de tener, pero para estudiar lo que voy a estudiar, la voy a poner entre paréntesis. ¿Para mí la Biblia es palabra de Dios? Sí. ¿Es inspiración de Dios? Sí. Pero ahora cuando la estudie, voy a estudiar textos, voy a estudiar palabras, voy a necesitar del estudio de otras disciplinas que yo no conozco, pero sí puedo leer a especialistas que han estudiado filología, que han estado haciendo excavaciones, y yo puedo con ese conocimiento, pues, enriquecerme y entender cosas. Entonces, ¿por qué este estudio creo que es importante? Pues en primer lugar, para comprender eso que para nosotros, para muchos de nosotros es tan importante, para comprender mejor las Sagradas Escrituras. Entre el siglo I y el siglo XXI hay 20 siglos. O sea, hace mucho tiempo que Jesús de Nazaret, pisó esta tierra. ¿Jesús de Nazaret fue un personaje histórico? Sí. ¿Existió? Sí. Hay muy poquitas personas que lo nieguen, y las personas que niegan que Jesús fue un personaje histórico, hoy día, a la luz de la historia, y hablo de historia secular, tienen muy poquitos argumentos, muy poquitos. Es indubitable que Jesús de Nazaret existió. Y a lo largo de este curso aunque no vamos a hablar de Jesús, vamos a hablar de cómo se pasó de Jesús a la Edad Media, como decía Pablo, de los primeros cristianos. Entonces, intentar hacer ese viaje en el tiempo y comprender cómo era la cultura, cómo era la sociedad, cómo era la mentalidad de ese mundo en el que nació el cristianismo, nos puede ayudar a entender mejor el mensaje revelado. Que cuando leamos el Evangelio, digamos, bueno, pues es que aquí estaba hablando a estas personas en este contexto. ¿Cómo se puede entender el Nuevo Testamento si no sabes quiénes eran los fariseos o los saduceos? ¿O quiénes eran los romanos? O sea, que de entrada ese conocimiento del contexto histórico y de las circunstancias históricas nos va a ayudar a comprender mejor las Escrituras. O sea, que ahí hay un interés teológico importante para que este curso tenga cabida en una escuela bíblica. Pero en segundo lugar, si os dais cuenta, hoy día estamos viviendo en una crisis muy grande de identidad. Hay personas que no saben lo que son. Y hay un intento por definir quiénes somos. Y pasa en muchos niveles, en muchos estratos de la sociedad. Pero también pasa hoy, y creo que es una cuestión importante, ¿qué significa ser cristiano? ¿Qué significa hoy ser cristiano? Porque, por ejemplo, para los musulmanes, ahora estamos viviendo un tiempo de conflicto entre Oriente y Occidente. Para los musulmanes, los occidentales somos por definición cristianos. O sea, cuando nos miran desde fuera, aunque no creamos en Dios, aunque no crean en Dios, aunque no se crea en Dios en nuestro entorno, cuando nos miran desde fuera, ven cristianos. ¿Por qué? ¿Quién está más acertado? ¿Nosotros o ellos? Porque a lo mejor nosotros, como miembros de una iglesia, como parte de la iglesia de Jesucristo, decimos, no, oiga, es que ¿cómo puede ser cristiano una persona que no cree en Jesús, que no estamos nosotros equivocados o ellos? Pues quizá tenemos un poquito de razón cada uno. ¿Por qué? Porque el mundo occidental, la cultura occidental, es
cristiana, por lo menos desde el punto de vista cultural. Somos culturalmente cristianos. De hecho, pues en Occidente se celebra la Navidad. ¿Cómo? Ah, eso ya es otra cosa. ¿Cómo nos van a poner los belenes este año? ¿Cómo será San José y la Virgen? Dejamos para verlo. ¿Sabéis lo que es la secularización? Secularización significa que un valor que era sagrado sigue manteniéndose como un valor, pero ha perdido su dimensión trascendente, es decir, su fundamento. Por ejemplo, en Occidente tenemos un concepto que es el concepto de persona, el concepto de dignidad de la persona humana. Eso es una herencia de la tradición judeocristiana. Eso nos ha venido del cristianismo. ¿Qué es lo que pasa? Que hoy la sociedad ha dejado de ser sagrada, que todo esté sacralizado y ha sido secularizado. Entonces seguimos hablando de los derechos del hombre, de la dignidad del hombre, pero le hemos quitado su fundamento religioso, su fundamento trascendente. Entonces, en este mundo, hoy, desde fuera de la Iglesia, pero también desde dentro, nos preguntamos, ¿qué significa realmente ser cristiano? Y cuando uno tiene esas crisis de identidad, como la que estamos viviendo hoy día, o sea, ¿es cristiano el señor que está haciendo por ahí cualquier tipo de barbaridad en el nombre incluso de Jesús? Eso es ser cristiano. O hay que matizarlo. ¿Qué significa ser cristiano? Entonces, cuando esas crisis de identidad se producen, es una cosa muy común intentar ir a las raíces, a los fundamentos. ¿Qué significaba ser cristiano al principio? Y en esta aventura de ir a buscar qué significaba ser cristiano al principio, creo que vamos a descubrir, yo por lo menos cuando he hecho estos estudios, he descubierto muchas cosas muy interesantes, que me ayudan a perfilar mi identidad, a intentar saber un poco quién soy, porque conozco la historia de mis padres, de mis abuelos, de mis tatarabuelos, y de dónde viene toda la película. Entonces, ¿por qué es interesante el curso? Por estas dos cosas. Nos vale como herramienta para la teología, nos vale como herramienta para la exégesis bíblica, para la interpretación de la Biblia, pero nos vale también para algo que hoy creo que estamos necesitando, que es definir la identidad y definir lo que significa ser cristiano. ¿Son cristianos solamente los que pertenecen a mi denominación? ¿Los otros no? ¿Qué significa ser cristiano? La pregunta, a lo mejor la respuesta es fácil. No, dice que no se conecta. Pero cuando estamos personas que nos llamamos cristianos y que pensamos distinto, la pregunta se complica. Bueno, uno de los libros que aparecen en la bibliografía está escrito por algunos que fueron mis profesores, se llama Así empezó el cristianismo. El que dirige ese equipo de investigación, ahí hay católicos, también algún protestante. El director de ese equipo se llama Rafael Aguirre. Y él escribe en el prólogo de esta obra, dice, el cristianismo no empezó como una realidad perfectamente acabada y definida desde el principio. Como un meteorito caído del cielo o como una institución basada en decretos fundacionales claros y explícitos. Esto es, hoy día, esto que os decía de los 20 siglos que nos separan del origen del cristianismo, han llenado de historia y han llenado de contenido y han llenado de instituciones y de prácticas y de costumbres la vida de los cristianos. Y hay muchas tradiciones cristianas. No sé cuánto está saliendo de Zoom de lo que estáis viendo de mí. Me imagino que estáis viendo una presentación en PowerPoint y estáis viendo el fondo de un púlpito donde hay guitarras, hay un órgano. Hay lugares donde estos instrumentos no se pueden tocar. ¿Por qué no? Porque eso no está bien. Yo no digo que lo que esté bien o lo que esté mal. Lo que quiero decir es que los cristianos primitivos no tenían ni órgano ni guitarra. Había otros instrumentos. Entonces, ¿y cuántas cosas más? ¿Cuántas instituciones más? ¿Cuántas ideas más se han ido introduciendo en el cristianismo? Entonces, esa idea de volver al cristianismo primitivo es intentar buscar esa pureza originaria. Y por otro lado, es que el cristianismo no fue de repente, mira,
Esto es el cristianismo, ¿eh? Incluso el Nuevo Testamento, que es la fuente para nosotros los cristianos protestantes, la fuente de fe y de conducta, eso no cayó del cielo de repente. No tuvimos la suerte que tuvo Mahoma o el Libro de Mormón, que apareció ahí todo ya. Fue fruto de una continuidad, de unas circunstancias, de una selección de escritos que tienen historia y que es muy bonito conocerla. No fue, de repente no apareció muchas cosas que nosotros damos por hechas, no estaban ahí. ¿Cómo se formaron? Bueno, el cristianismo fue el resultado de un proceso relativamente largo y complejo, que tuvo sus raíces e impulso inicial, obviamente, en la persona de Jesús de Nazaret. No sé quién fue, es que es un historiador de la iglesia muy conocido, pero no me recuerdo el nombre. Dice, Jesús predicó el reino y los hombres inventaron la iglesia. Yo no estoy de acuerdo, Jesús es el inventor de la iglesia, no estoy de acuerdo, pero sí es cierto que muchas cosas que entraron a formar parte de la vida de la iglesia fueron añadidos de los hombres al mensaje sencillo de Jesús que decía, arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado. Y es verdad que en esa constitución, pues, es un proceso, como dice ahí, relativamente largo, dice Rafael Aguirre, relativamente largo y complejo, que no se puede quitar a la persona de Jesús de Nazaret. Bueno, pues para explicar cómo fue el origen histórico del cristianismo, es necesario tener en cuenta por lo menos lo que yo llamo tres raíces, un contexto triple. Por un lado, la raíz o el contexto religioso. El cristianismo, como bien sabéis, esto cuando lo tuve que explicar al público secular había que matizarlo mucho, porque para ahí hay personas que esta realidad tan obvia no la conocen. El cristianismo surge como una ramificación, vamos a utilizar este concepto, como un movimiento de renovación interna dentro del propio judaísmo. Jesús no era el Mesías originariamente. Cuando Jesús caminó sobre la tierra, lo que las personas que le escuchaban y aceptaron que él era el Mesías, incluso la palabra es una palabra judía, era el Mesías, el Salvador de Israel. Lo que pasa es que por las profecías, los hombres del Antiguo Testamento y los hombres del siglo I, cuando Jesús nació, esperaban que con esa venida del Mesías judío, en esa venida del Mesías judío, serían bendecidas todas las naciones de la tierra, que es la promesa que le hizo Dios a Abraham. En tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Pero qué es el judaísmo? ¿Qué es el cristianismo? El cristianismo es, ya matizaremos esta palabra, no la toméis con el sentido peyorativo. El cristianismo fue una secta del judaísmo, que con el paso del tiempo pues terminó por separarse de esa matriz judía originaria y se construyeron o evolucionaron dos religiones. Estoy hablando desde el punto de vista histórico y sociológico, porque estos conceptos no doy por supuesto que se entiende de lo que estoy hablando. Dos religiones distintas. Una cosa es ser judío y otra cosa es ser cristiano, ¿verdad? Pues cuando veamos el cristianismo de los 4 primeros siglos, veremos que la cosa no estaba tan clara. No estaba tan clara. Estoy con una pregunta ahí en mi corazón, que no sé si la digo no, sí o no. ¿Se convirtió Pablo al cristianismo? Es decir, ¿dejó Pablo de ser judío? ¿Rechazó el apóstol Pablo el judaísmo? Pues ahí tenéis un buen ejemplo para pensar sobre estas cosas, que nosotros a lo mejor damos por supuesto. ¿No? Durante la Edad Media, el mundo cristiano, el mundo musulmán no tanto, pero el mundo cristiano persiguió a los judíos. ¿Cuál era la acusación? Que habían matado al Hijo de Dios, que habían cometido deicidio. Como
como si Jesús fuera el Dios de los cristianos. Jesús era un judío, y muy judío. Y esto las escrituras lo muestran con mucha claridad, pero a veces pues hay que volver a leerlo, analizarlo y entenderlo. Bueno, es el contexto religioso. Una secta, un grupo que sale de esa raíz judía. Entonces, hay que entender cómo era el judaísmo en el cual Jesús vivió para poder entender qué es lo que podía pensar Jesús cuando hablaba a sus correligionarios. Porque quitando dos griegos que aparecen por ahí en el Evangelio de Juan, Jesús está hablando con su pueblo, con la gente de su pueblo. Entonces, ¿cómo era? ¿Qué era eso de los fariseos? ¿De dónde habían salido? Ahí os adelanto una cosa. Hay quien dice que no existía el judaísmo en tiempos de Jesús. Vaya aberración, ¿no? No había judaísmo. Aquí alguien levanta las cejas como diciendo, ¿esto qué quiere decir? Lo matizo. No había judaísmo porque había judaísmos, en ese sentido solamente. Es decir, que el judaísmo era algo muy plural. En el judaísmo había esenios, había fariseos, había saduceos. Su concepción incluso de lo que eran las Sagradas Escrituras variaba de un grupo a otro. ¿En qué grupo estaba Jesús? Pero había muchas formas de entender el judaísmo. Era un momento de ebullición. ¿Había algo en común? Sí, había algunas cosas en común, ya las veremos. Una de ellas que estaban esperando, iba a decir a Jesús, que estaban esperando al Mesías. Bueno, este contexto religioso judío está enmarcado en un contexto cultural que abarcaba fundamentalmente el Mediterráneo, todo el Mediterráneo, desde Palestina, incluso hacia la India también, que eso está un poco lejos del Mediterráneo, hasta Hispania. Era lo que se llamaba el helenismo. Entonces, la cultura, el helenismo viene de los helenos, de los griegos. La cultura fundamental que había en ese momento en el mundo, aunque era un mundo, como vamos a ver, desde el punto de vista social, histórico y económico, marcado por el Imperio Romano, desde el punto de vista cultural, era un mundo helenizado. Y esto también es muy importante para entender cómo fue el origen del cristianismo. Pensad una cosa, os he dicho antes que el cristianismo era una secta, un grupo del judaísmo. Sin embargo, ¿en qué idioma fueron escritos los textos del Nuevo Testamento? ¿En hebreo? ¿En griego? ¿Por qué? Porque la cultura de ese momento estaba helenizada. Yo os explicaré con más detenimiento el significado de esta palabra y la profundidad y la importancia que tiene. Porque estaba helenizado todo el Imperio Romano, todo el Imperio Romano. Hay una frase de un historiador romano que dice: la Roma conquistadora fue por Grecia conquistada. Es decir, los romanos tenían las legiones, pero la cultura de ese momento estaba en Grecia. Entonces, toda la mitología y la explicación del politeísmo romano tiene su fundamento en el politeísmo griego. Si es que los dioses son los mismos, les cambian el nombre, pero Diana, Artemisa. Ahí es la misma diosa, la misma historia, o varias, porque los dioses del politeísmo pagano pues tenían muchas historias, no una única historia. Varían los nombres, pero no el tipo de explicación que se da. Toda la filosofía que había en Roma era una filosofía que tenía sus raíces en Grecia. Y el idioma de la cultura, el idioma en el que se escribían los libros del saber de aquel momento, era fundamentalmente el griego. Como hoy puede ser el inglés. Uno estudia medicina, vale, y estudies donde estudies, en Perú, en Paraguay, en España, vas a tener que leer en inglés también. Cuando quieres investigar una disciplina, ¿por qué? Porque las cosas, aunque estén hechas en China, se traducen al inglés. Entre el inglés de hoy y el griego de la antigüedad estuvo en la Edad Media el latín, ¿sí? Que era la lengua de la cultura. Ahora, la lengua del imperio era otra, era el latín. Y esta es otra fuente. El cristianismo surge en un momento en el que la tierra de Israel está ocupada por unos nuevos
invasores, gobernantes, ya veremos qué calificativo ponerles cuando lo estudiemos, que eran los romanos, el Imperio Romano. Y esto también es muy importante, porque el Imperio Romano, entre sus características, tenía la de ser un imperio politeísta. Lo religioso en Roma tenía muchísima importancia. Y los romanos, cuando conquistaban un pueblo, asimilaban sus dioses. Y esto les daba mucho gustirrinín, les daba mucha alegría. ¿Por qué? Pues porque los dioses de Roma habían derrotado a los dioses de ese pueblo. Entonces, ¿ahora qué hacemos? ¿Destruimos a los dioses? No, los vamos a asimilar. Entonces, fijaros, desde este punto de vista histórico, económico y político, el cristianismo fue una religión minúscula e insignificante dentro de otra religión que era absolutamente minúscula e insignificante, en una parte perdida del Imperio Romano, por allí por Oriente, que era en realidad una nada, era un colchón para separarles del imperio de los partos, que les daba mucho miedo a los romanos, pues pusieron ahí una especie de títere que se llamaba Herodes. Era algo insignificante. Y era una gente que tenía una religión súper pobre para la forma de entender las cosas de los romanos. A ver, un solo Dios. Pero esto, ¿qué pasa? Ya os contaré qué es lo que pasó cuando el general Pompeyo entró en el templo de Jerusalén y vio que allí no había ni un pobre ídolo. Dijo, bueno, pues esta gente, pobrecillos, no son dignos de tremenda misericordia. Y se empezó a pensar a partir de ese momento que los judíos, y se les acusó de eso por parte de los romanos, eran ateos. No había imágenes, no había Dios. Y esta acusación que hicieron a los judíos, no nos extrañe que después, cuando hubo los mártires de la iglesia, las persecuciones, todas estas cosas que están también en el origen y en la conformación del cristianismo, a los cristianos se les acusara exactamente de lo mismo, de ser enemigos de la humanidad, de ser enemigos del género humano y de ser ateos. Porque no reverenciaban a los dioses, porque su Dios no se veía. Y ese es el contexto en el que surgió el cristianismo. Pero es que a mí me apasiona, como persona que le gusta la historia, a mí me apasiona cómo fue posible que apenas en 4 siglos de historia, una religión insignificante dentro de un pueblo insignificante, y de verdad que es que los judíos, los romanos les miraban con un desprecio absoluto, ¿cómo fue posible que esa religión, esa nueva forma de relacionarse con Dios, barriese literalmente todo el politeísmo del mundo antiguo, no solamente del siglo I, todo el politeísmo que tiene siglos y milenios de historia? ¿Cómo fue posible que el Dios de los cristianos brillase, que fuese la luz del mundo? Esto es un problema, vale, muy bonito desde el punto de vista cristiano, pero es que desde el punto de vista histórico es un tremendo misterio. Es un terrible desafío. ¿Qué pasó? ¿Qué tenían esos primeros cristianos? ¿Qué fuerza? ¿Qué poder? ¿Dónde estaba siendo tan insignificantes para destruir, como decía Tertuliano, uno de los padres de la iglesia, que espero que podamos escuchar, dice, mirad, estamos ya por todas las partes del imperio, ya nos queda nada, vuestros templos están vacíos. Decía, somos de antes de ayer, que los cristianos, los romanos se burlaban de los cristianos porque decían, es que esta religión no tiene historia. Pues Tertuliano dice, es verdad, nosotros somos de antes de ayer, pero ya lo llenamos todo. ¿Nos da un poquito de envidia? ¿No nos da, los que somos cristianos, un poquito de envidia? ¿Ha cambiado el evangelio? ¿Ha dejado de tener poder? ¿Cómo era el evangelio? ¿Qué creían y cómo vivían los primeros cristianos para hacer esa transformación que hicieron en el mundo? Quizá hemos llegado después de 20 siglos, de 21 siglos, a un momento de crisis donde tenemos que preguntarnos qué significa ser cristiano y cómo eran aquellos que vivieron al lado de Jesús de Nazaret. Entonces, bueno, la clase de hoy quizá no sea la más
no sé cómo decirla, más amena, donde os voy a dar más datos, más información histórica, pero sí quería contaros las fuentes de las que disponemos para poder estudiar la historia, esta historia del origen del cristianismo. Dos tipos de fuentes. Hay fuentes no escritas y hay fuentes escritas. Y todas dan información que nos permite estudiar la historia de cualquier cosa, pero en este caso la historia del cristianismo. Yo os voy a hablar de fuentes no escritas y de fuentes escritas que están disponibles para poder estudiar este fenómeno del nacimiento del cristianismo. En primer lugar, la arqueología. No hay país más desenterrado que la tierra de Israel. Entonces, la arqueología nos da muchísima información de cómo podía ser la vida en el siglo I. De los que hayáis estado aquí, algunos de vosotros y quizás algunos de los que estáis por Zoom, habéis estado en Israel y habéis visto pues esas excavaciones, esas grutas que hay por ahí donde uno puede entrar, otras todavía no se puede, pero todo aquello está siendo estudiado y requete estudiado. Y no solamente la tierra de Israel, sino que también, por ejemplo, algo que nos va a interesar a nosotros mucho, lo que se llamaba Asia Menor, lo que hoy es Turquía. Pues ahí hay montones de restos arqueológicos. Nosotros hemos visto hace poquito algunas de estas cosas que también nos dan información de cómo fue la extensión del cristianismo en la época del apóstol Pablo. Se pueden visitar las ciudades. Hoy esto es una ventaja, que uno puede coger un avión según cómo esté la economía y puedes hacer viajes y ver aquellos lugares. Y si no se puede, hay una cosa que se llama Internet. Y entonces puedes tener acceso a esas fuentes y puedes ver cosas que son súper interesantes. Es una fuente, por supuesto, de mucho... Porque una cosa es cuando un texto dice algo y otra cosa es cuando eso que te dice el texto, tú puedes decir, ah, mira, estaba aquí. Ahí os he puesto, por ejemplo, la fortaleza de Herodión, a unos pocos kilómetros de Jerusalén. Entonces, bueno, cuando se dice Herodes, ¿cómo era? Pues Herodes era un hombre muy poderoso, pero un hombre que tenía mucho miedo. Entonces mandó construir un montón de fortalezas, y es que esas fortalezas eran tan imponentes, tan impresionantes, que todavía hoy están ahí presentes. Por supuesto, también las catacumbas de Roma, muy estudiadas, ahí se reunían también cristianos de la antigüedad. Todo esto lo estudia la arqueología. La numismática es otro lugar donde podemos encontrar fuentes no escritas y que nos revelan muchísima información. La numismática es el estudio de las monedas. Entonces, esto hay algunos que os gustan, los sellos, las monedas, esas cosas, ¿no? Pues transmiten muchísima información. Ahí, por ejemplo, tenéis una moneda que pone Tiberiades, Tiberio, Tiberias. Hay como unas hojas de palma o algo así. Y en el otro lado pone Herodio tetrarchoi. Herodes tetrarca. Es una tontería. Es decir, no tiene mucha importancia. Pero en el Evangelio de Mateo dice Juan el Bautista, ¿no? O Jesús. Creo que es Jesús. ¿Qué salisteis a ver? ¿Una caña agitada por el viento? Luego dice, los príncipes o los que se visten de telas finas en los palacios están. ¿Qué salisteis a ver? ¿Cuál es el significado de ese texto? Hombre, uno lee las escrituras, nosotros los que predicamos de vez en cuando en la iglesia, pues podemos sacar de ahí muchas lecciones, ¿no? Ahí, por ejemplo, habría un sentido literal, una caña, ¿qué salisteis a ver? ¿Algo que se agita con el viento? ¿O salisteis a ver algo más poderoso que eso, que era Juan el Bautista? ¿Podría ser un sentido literal? ¿Podría ser un sentido metafórico? ¿Podría la caña referirse a otra cosa?
Ahí los historiadores, los que se dedican a dirigir tesis doctorales y a pasar toda su vida estudiando monedas, pues a lo mejor nos pueden decir algo. A lo mejor lo que dicen al final no vale para nada o no es muy importante. Pero a lo mejor sí puede transmitir información. ¿Podía ser una persona? ¿Podía la caña ser una persona? Los judíos no podían representar la figura humana. Hay que esperar a un determinado momento para que veamos que algunos gobernantes judíos empiezan a poner su carita en las monedas, y esto nos da información. Pero un señor que se llamaba Herodes, tetrarca, no puso su carita. ¿Qué es lo que puso? Entonces, hay 3 monedas distintas en las que aparece una caña, una palmera. Todo eso tiene un significado y todo eso, pues, los especialistas lo estudian. Uno puede decir, esta gente, yo sé más porque esta gente con tanto libro no sabe nada, ¿no? Por ejemplo, este señor que se llama Gerd Theissen, que es un protestante, que fue profesor de uno de mis profesores, el que dirigió su tesis doctoral, ha escrito muchísimo sobre esto, es un autor muy interesante. Fijaos, esta obra se llama, que quiero comentar, se llama Colorido, local y contexto histórico en los evangelios. Y ahí, por ejemplo, una contribución a la historia de la tradición sinóptica. Ahí, por ejemplo, analiza qué podía significar esta moneda. ¿Cuántas monedas hay que sean de esa manera? ¿De qué nos vale desde el punto de vista espiritual? Pues a lo mejor para entender alguna cosita que se nos puede pasar por alto. Pero también nos sirve a la hora de estudiar el Evangelio y la tradición sinóptica, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, para entender qué fuentes fueron utilizadas para elaborar los Evangelios. Si realmente esta moneda significaba Herodes, tetrarca, y la caña de la que aparece en el Evangelio de Mateo se refiere a Herodes, esto tendría mucho sentido si ese texto originario que luego se utilizó para escribir el Evangelio nos dice que era de una región donde se entendía esto, no una región donde no se entendía. ¿Por qué no podía decir Herodes el tetrarca entonces el Evangelio si se está refiriendo a Herodes el tetrarca? ¿Qué salisteis a ver? ¿A Herodes el tetrarca? No lo podía decir porque era el gobernante. Pero todo el mundo de la región, todo el mundo en el que ese texto se escribió, entendía perfectamente cuál era el significado de lo que se estaba diciendo. ¿Me explico? O sea, perdón, me he extendido demasiado, pero es solamente para explicaros lo que unas simples monedas pueden decirnos, porque la arqueología parece que son cosas muy grandes, pero unas simples moneditas pueden transmitirnos mucha información acerca del texto del Nuevo Testamento. Ahí tenéis, por ejemplo, otra, el denario de Calígula, un denario de Calígula, ¿no? Ahí nos aparecen la figura de Calígula y en el otro lado nos aparece con 2 estrellitas y con una serie de cuernos. Bueno, pues todo esto nos transmite información de qué es lo que Calígula podía pensar acerca de sí mismo. Ya llegaremos, ¿vale? De estos personajes hablaremos y perdón porque tengo que empezar a acelerar un poco. ¿Se ve bien? ¿Sí? La epigrafía. La epigrafía es la ciencia que estudia las inscripciones o los escritos antiguos grabados en una superficie dura. Y algunos son súper interesantes. Ahí tenéis uno, es una copia de una inscripción, se llama la inscripción de Pilato, la piedra de Pilato. Originariamente esta piedra se descubrió en Cesarea Marítima, a los que me dais una envidia, a los que conocéis, los que habéis estado por allí, en el año 1961. El original hoy está en el Museo de Israel y en ella consta el nombre mutilado de Poncio Pilato junto al término Tiberio. Confirmación de los relatos que aparecen en las escrituras. Jesús nació cuando Augusto era emperador y cuando su hijo adoptivo o el hijo de su mujer
pero no era hijo de Augusto. Tiberio era emperador, es cuando Jesús padeció y murió. ¿Y quién era el gobernador de Judea? Pues ahí lo tenemos, ¿eh? Funcionario romano. Ahí tenéis un poquito cómo se lee. Tiberium, una N Tius Pilatus, Effectus Iudae, falta la A, lo restauró. O sea, debía ser una piedra de un monumento, de un edificio que Poncio Pilato había restaurado. Pero nos transmite una información muy, muy interesante. Una confirmación, sin duda. Inscripciones también en las catacumbas romanas, que esto hay gente que se dedica años a estudiarlo, a buscar el tipo de letra, a ver qué es lo que quería decir, a componer los fragmentos, a añadir las palabras que nos faltan. A veces, a ver, la historia es una ciencia que es muy hipotética, o sea, muchas veces hay que hacer suposiciones y hay unas suposiciones que luego encajan mejor con teorías más grandes o más pequeñitas. No os asustéis, ¿eh? Hoy solamente os hablo de las fuentes. Esto es lo que estudia la gente que se dedica a analizar estas cosas en detalle, ¿eh? Lo que nosotros vamos a hacer aquí es que yo os voy a contar el resumen de lo que esta gente hace por encima, o resúmenes de resúmenes, que es lo poquito que yo sé, ¿no? Ahí tenéis también un graffiti, eso podríamos decir que es un graffiti, es una inscripción en piedra, burlesca, seguramente acerca de los cristianos, seguramente, pues luego esto hay que analizarlo, hay que estudiarlo, donde dice Alexamenos sebete theon, Alexamenos adora a su Dios. Y como veis, ahí lo que hay es una cruz y colgado una persona que tiene cabeza de asno. Nos da información de cómo seguramente los de cultura pagano-romana, pagano-latina, podían entender el cristianismo. O griega, porque el nombre es griego, Alexamenos. Bueno. Esos son fuentes no escritas, documentos que nos han quedado en piedra, guardados y cubiertos por el polvo, pero que los arqueólogos desempolvan. Fuentes escritas, 3 tipos de fuentes: canónicas, no canónicas y otras fuentes. Ahora vamos viendo cuáles son. Estas fuentes escritas nos han quedado en un soporte, en un tipo de material donde han sido grabadas, no en piedra como en la arqueología. Y normalmente las fuentes que tenemos nosotros para textos de la antigüedad, tenéis ahí una lista muy amplia. Los soportes para los textos canónicos y no canónicos de otras fuentes del Antiguo Testamento, los que tenemos para el cristianismo son fundamentalmente en papiro y pergamino. Os cuento lo que eran estas sustancias. El papiro era originario de la tierra de Egipto. El proceso de fabricación era como el que tenéis ahí. Era hoja de palmera, se cortaba muy finito, se ponían tiras en una dirección y luego en la dirección perpendicular. Se echaba una especie de cola, un agua con algún tipo de cosa, se aplastaba bien y ahí se conformaba el papiro que después se utilizaba para escribir. Es lo que utilizaban fundamentalmente en Egipto. Y luego está el pergamino, de la ciudad de Pérgamo. Pérgamo era famosa porque usaban este soporte. Curiosidad, la biblioteca de Alejandría, en Egipto, muchos papiros, habría también pergaminos, ¿no? Una ciudad helenística, Pérgamo, pues de ahí exportaban los famosos pergaminos. Era curioso porque hay un texto de Pablo que dice: nuestras cartas sois vosotros, y escritas en el corazón, que el Espíritu Santo ha escrito ahí en nuestro corazón. Y yo al comentar esto de cómo se hacía el pergamino, pienso un poco en el pergamino de mi propia vida, donde Jesús a lo mejor está queriendo escribir, ¿no?, su historia, ¿no? Pues lo primero que hacían era lavarlo, ¿eh? Una piel de animal joven, cordero, cabrito, becerro, se lavaba con agua y se frotaba. Después el remojado, o sea, no basta con lavar, hay que remojar. Se sumergía la piel en agua con sal durante días para eliminar la grasa y el pelo. Igual a algunos nos vendría bien un repasito de esto de vez en cuando, ¿no? Pero al principio, cuando llegamos al conocimiento del Señor, llevamos mucha grasa y mucho pelo que hay que quitar. Luego el raspado.
Como veis también el proceso continúa. Se raspaba la piel por la cara externa eliminando la epidermis. Después se lavaba con agua fría para secar la sal. Después del secado se tensaba la piel húmeda en un bastidor de madera y se dejaba secar al sol. La tensión podía producir roturas que se arreglaban, porque a veces duele, ¿no? Y se arreglaban cosiendo. Y por último, o casi último, el alisado, se raspaba la cara interna y se alisaba con un trozo de piedra pómez. El blanqueado, se aplicaba yeso para blanquear la piel y dejarla tersa, y por último el pergamino era cortado, como veis ahí cortando, a la medida requerida. Porque luego los pergaminos se cosían y eso eran los famosos rollos que había. Los rollos no eran normalmente de papiro, eran de pergamino, porque el pergamino, al ser duro, podía ser cosido con facilidad. Segunda de Timoteo 4:13 dice: trae cuando vengas el capote que te dejé en Troas en casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. Era la forma de aquella época. Y muchos de los documentos que tenemos son documentos en pergamino, antiguos. Por cierto, a veces decimos, bueno, como dicen los originales, una aclaración: no existen escritos originales del Nuevo Testamento. O sea, no hay ningún documento que tengamos en papel o en pergamino de esa época, de la pluma de Pablo. Lo que hay son copias de copias de copias, y por eso hay muchos manuscritos. Pero originales significa que son próximos en el tiempo de Jesús, pero no originales desde el punto de vista que los escribiera Pablo con su letra o el amanuense que utilizara en un determinado momento. Esto hace que haya a veces variaciones que también los eruditos estudian, a veces entre un manuscrito y otro. Todos los manuscritos están catalogados, tienen un nombre, y pues los eruditos estudian las diferencias entre un texto y otro, y en fin, hacen sus conclusiones. Una aportación importante del cristianismo a la historia de la transmisión de los textos fue precisamente que se pasó del pergamino al papiro, y el papiro permitía hacer libros. Entonces empezaron a escribir códices, o sea, como las Biblias que tenemos nosotros, porque eran con hojas diríamos, de papel, el papel viene de China, de pergamino, y aglutinadas en forma de Biblia, de libro, de libros. Y ahí tenéis un ejemplo de un texto. Como veis, a veces son fragmentos muy pequeñitos, como veis, no se tocan con la manita, códices y papiros. Este es muy, muy, muy antiguo, pero es del siglo II. Y fijaos en los códices que tenemos más grandes, pues son algunos de ellos muy tardíos, pero los que estudian estas cosas precisamente van componiendo, van viendo, pues esto encaja, esto está bien, esto es de esta tradición, puede haber habido este desarrollo del texto, este otro, y hay gente que, yo qué sé, pues en lugar de hacer crucigramas, se dedica a estudiar estas cosas porque le debe parecer apasionante. Menos mal que otros pues nos cuentan el resumen, y os voy a contar el resumen del resumen, ¿vale? Bueno, entonces, fuentes escritas canónicas. 3 importantísimas, y la mayor parte de la información para estudiar el cristianismo, los orígenes del cristianismo, son las fuentes canónicas. No voy a entrar a contaros por qué, pero es así. A lo mejor es que las otras no son tan fiables, pero todos los historiadores, hasta los historiadores más furibundamente ateos y anticristianos, reconocen que estos escritos canónicos, canon significa que son los escritos que están dentro de las Biblias que la Iglesia reconoce como inspirados por Dios, o las iglesias, ¿vale? Entonces, fijaos, os lo he puesto con un orden un poco raro. Las cartas, los evangelios, en plural, y hechos. ¿Por qué las cartas? Y una cosa también muy elemental, espero que no os sorprenda, pero es muy elemental. Es que las cartas se escribieron antes que los evangelios. De hecho, hay un evangelio, el Evangelio de Lucas, que tiene 2 partes. La primera se llama Evangelio de Lucas, y la segunda parte, que él además lo llama así, el libro de los Hechos de los Apóstoles. Cuando Lucas ha escrito el libro, la segunda parte, es que Pablo ya ha escrito un montón de sus epístolas. ¿Se entiende? O
sea, que el Nuevo Testamento, uno empieza a leerlo y ves, bueno, el primero que aparece es el Evangelio de Mateo. Pues no penséis o no pensemos que fue el primero que se escribió. No. O por lo menos no parece muy lógico, no parece muy lógico. Primero fueron las cartas de Pablo, luego los evangelios, ¿vale? Y dentro de los evangelios pues, hay uno que es un poquito más largo y que nos da muchísima información desde el punto de vista histórico, que fue el libro de los Hechos. Bueno, las cartas de Pablo ya las conocéis, es muy interesante también saber cómo clasificarlas, hay muchas formas de hacerlo. La clasificación que tenemos nosotros, ¿alguien sabría por qué están en el orden que están? Alguien dice que sí porque ya me he escuchado decirlo en otro sitio. Están ordenadas según su extensión. La más larga, Romanos, luego Corintios, claro. Y cuando hay una segunda parte, sí aparece, ¿no? Primera de Corintios, segunda de Corintios. Pero se podían clasificar de otras maneras. Por la fecha en la que fueron escritas, que todo esto pues, ha dado a los estudiosos también para escribir páginas y páginas de tinta. Menos mal que ahora no es tinta, que lo metemos en el ordenador. El lugar desde donde fueron escritas es muy importante. También a la hora de entenderlo, aunque hay mucha hipótesis en todo esto, es interesante saber desde dónde se escribieron las cartas. Algunas probablemente desde ahí. Bueno, los evangelios. Después de la muerte de Jesús, y seguramente antes también, ya había recogido, sabemos que por escrito, o piensan los investigadores, que por escrito ya quedaban registradas algunas cosas, pero no los evangelios enteros. No fueron tomando nota ahí según, pero había cosas que podían estar escritas porque luego se repiten, porque las encontramos en tradiciones de evangelios diferentes, canónicos y no canónicos, etc. Y lo que sí se sabe es que después de la muerte de Jesús, las enseñanzas se transmitían oralmente. Los discípulos de Jesús no eran personas que fueran muy hábiles para escribir seguramente, luego tuvieron un Pablo, tenían seguramente un cobrador de impuestos también, en fin, que eran personajes muy variados. Pero lo que los seguidores de Jesús esperaban es que Jesús, después de muerto, resucitado, ascendido al cielo, volviese muy prontito. No había necesidad de escribir nada. ¿Cuándo se escribió? Cuando la parusía, cuando el regreso de Jesús se retrasaba. Ya veremos por qué. O sea, hay más, no es. Ahora me tenéis que creer un poco. Estamos hablando de las fuentes, no me hagáis caso del por qué digo las cosas, pero bueno. Fue una segunda generación la que tuvo que guardar la memoria de Jesús por escrito, porque Jesús tardaba en venir, ¿no? El orden de los evangelios también lo veremos a lo mejor en algún momento. Hay una fuente de evangelios que es la fuente Q. ¿Os lo explico o no? ¿Os suena la fuente Q? ¿Os digo lo que es? ¿A alguien no? ¿A alguien sí? Pues entonces lo digo muy sencillo. Mirad, los evangelios, los canónicos y los no canónicos, porque veremos que hay muchos evangelios en la Biblia, en el Nuevo Testamento, la iglesia cristiana o las iglesias cristianas reconocen 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero luego tenemos Evangelio de Tomás, el Evangelio de Judas, el Evangelio de Felipe. Os haré una lista aquí, como esto queda luego por ahí grabado, lo podéis consultar o en internet, esto está, no es muy complicado. Entonces, la clasificación de los evangelios en general se puede decir que hay 2 tipos de evangelios: evangelios de dichos y evangelios de hechos. Ejemplos típicos. Evangelio de dichos, hay un evangelio que se llama el Evangelio de Judas, un evangelio apócrifo. Ese evangelio no recoge nada de lo que hizo Jesús, ni los lugares donde estuvo, ni nada. Lo único que recoge son enseñanzas de Jesús, dichos de Jesús. Y es un evangelio que tenemos copias. Estos papiros que os decía antes han aparecido con este texto. A veces tardan en aparecer. Sabemos que existían estos documentos porque padres de la Iglesia los citan. Pero es que ahora, decía uno de estos historiadores, que me llamó mucho la atención, dice, es que nosotros ahora podemos conocer mejor la historia del cristianismo primitivo que los propios cristianos primitivos, porque la facilidad que tenían ellos de comunicarse entre sí era muy escasa, de mandar documentos, de analizar críticamente cosas, y nosotros ahora tenemos mucha información, conocimiento no tanto, porque dice que vivimos en la época del
de la información, pero información y conocimiento son cosas distintas. Y ya sabiduría, ya no os quiero ni contar. Eso es una cosa especial. Entonces, hay un evangelio de hechos, un evangelio de dichos, perdón, que es el evangelio de Tomás físicamente. Pero luego hay un evangelio de dichos que no se ha visto, que es una construcción hipotética, que es una supuesta fuente que utilizaron para redactar los evangelios posteriores, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que nos ha descubierto. Si nos ha descubierto, a lo mejor no existe. Hay muchísimos autores, teólogos y biblistas conservadores, y no conservadores, por supuesto, también, que argumentan la existencia o que tuvo que existir esta fuente. Esta fuente, no el Evangelio de Tomás, sino la fuente Q, recogía dichos de Jesús, solo dichos de Jesús. Estos dichos aparecen después cuando leemos el Evangelio de Mateo, Marcos y Lucas. Y algunos, os pongo también, de la fuente Q, aparecen en el Evangelio de Tomás, apócrifo. Luego es posible que la fuente Q fuera más antigua que el Evangelio de Tomás. ¿Se sigue? Bueno, y luego hay evangelio de hechos. O sea, evangelios que no nos cuentan mucho las enseñanzas de Jesús. Nos pueden contar algo y Jesús dijo tal cosa, pero no tienen como Lucas un montón de parábolas, de enseñanzas, no, el Sermón del Monte de Mateo, y nos cuentan la vida de Jesús. Hay muchísimos que no son canónicos, que Jesús cogió un pajarito cuando estuvo ahí en Jerusalén, en el templo, cogió un pajarito que se había muerto, le sopló. Eso es un hecho. O sea, un hecho es algo que narra un evangelio de hechos. En los canónicos, el evangelio de Marcos es fundamentalmente un evangelio de hechos. Lo que nos va contando es el recorrido de la vida de Jesús. No es un evangelio muy doctrinal, es el evangelio del siervo. Entonces, ¿qué es lo que hicieron en Mateo y Lucas? O lo que piensan los que estudian esta tradición de los textos. Que Mateo y Lucas se hicieron teniendo por un lado el Evangelio de Marcos como guía fundamental. Por eso se parecen estos tres evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, tomando el Evangelio de Marcos como referente de la historia de Jesús, aunque a veces se altera alguna cosa. Se añaden cosas que no estaban en Marcos, importantísimas, como por ejemplo el nacimiento de Jesús. Y las enseñanzas se extraen de esa fuente desaparecida. Pero si cogieron de un sitio como elemento de información de los hechos el Evangelio de Marcos, seguramente cogieran como fuente de información de los dichos otra fuente. ¿Por qué? Porque coinciden. Mateo y Lucas coinciden. ¿Copió o utilizó Lucas parte de Mateo o no? Es complicado saberlo. Ahí hay distintas elucubraciones. Alguien puede decir, esto que estás diciendo es como muy raro. No. El propio Lucas, ¿qué dice? Después de haber analizado e investigado diligentemente, me he propuesto, Teófilo, contarte las cosas tal y como han ocurrido siguiendo su orden. O sea, el propio Lucas no niega que haya utilizado otras fuentes y otros relatos para elaborar su propia redacción. Es que es normal. No se lo inventó todo. La pregunta que nos podemos hacer como creyentes es, ¿en ese trabajo fue inspirado por el Espíritu Santo? Pues algunos creemos que sí. ¿Se entiende? Ahora, ¿que las fuentes estaban ahí? Sí. Que no es, que decir esto no es una aberración heterodoxa, yo creo que tampoco, porque el propio Lucas lo reconoce. Bueno, ahí tenéis una reacción de cómo pudo formarse el Evangelio de Mateo y de Lucas. Marcos es la fuente originaria de hechos, la fuente Q, la fuente de los dichos, material propio que hay de Lucas y material propio que hay en Mateo, de otras fuentes, de otros lugares. Bueno, es una explicación de cómo pudieron configurarse los textos. Evangelios, también distinción entre canónicos,
La palabra canon significa lista, son inspirados y acogidos por toda la tradición de la Iglesia y que fueron escritos en la época de los apóstoles, la época apostólica. Apócrifos viene de la palabra griega apocripto, que significa cosa escondida u oculta. Se usaba para textos ocultos de sectas. Después designó libros cuyo autor era desconocido o con temas ambiguos, aunque con matices sagrados. Entonces son libros que nos hablan de Jesús, pero que la Iglesia, la tradición de la Iglesia, no consideró que fuera oportuno meterlos ahí. Y motivos hay muchos y se pueden estudiar. El libro de los Hechos nos da el contexto también referencial de cómo pasaban las cosas. Ahí tenéis el texto que os decía antes. El primer tratado hablé de las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Eso dice Hechos. Y en el Evangelio de Lucas, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, o sea, nos está dando una información histórica importantísima. O sea, los seguidores del resucitado, yo prefiero llamarlo aquí con esa manera, en lugar del crucificado, que fueron las dos cosas, los seguidores del resucitado han intentado poner por escrito las cosas que han pasado, que han sido ciertas, para que no se pierda la memoria de Jesús. Pero ha habido muchos, ojo con esa palabra, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos. O sea, he recurrido a fuentes que han investigado sobre este asunto y también al testimonio de otros que vivían con Jesús, que vieron a Jesús y le oyeron, caminaron con él y fueron ministros de la palabra. Pues a mí también, dice Lucas, me ha parecido, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, porque hay por ahí tradiciones orales, hay por ahí algún documento escrito, podéis imaginar a lo mejor folletos o panfletitos donde estaba un dicho de Jesús, una enseñanza de Jesús. Entonces yo lo que voy a hacer, dice Lucas, es ponértelo por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. ¿Quién era este Teófilo? ¿Por qué le escribe? Eso se lo dejo para la escuela dominical o para... pero es también muy interesante. ¿Quién puede ser este Teófilo? Fuentes escritas no canónicas. Las fuentes escritas no canónicas pueden ser de autores romanos, de autores judíos y de autores cristianos. También hay fuentes no canónicas. O sea, hay autores cristianos, cristianísimos, que dicen cosas súper interesantes, pero que esos escritos no fueron recogidos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, por motivos varios, pero no son heterodoxos, no son apócrifos, heréticos. Fuentes escritas no canónicas. Os cuento todas las que hay. Fundamentalmente romanas. Tácito, nacido hacia el 56 o 57 después de Cristo. Fue, además de escritor e historiador, pretor y cónsul de Roma. Cargos importantísimos. Y fijaos también en la época. Nace hacia el 56. Jesús ha muerto 30, 33, los 30 y algo. Este escribe 20 años después de su muerte. Hay dos obras muy interesantes que nos dan información del contexto y de la época, los anales y la historia, pero en los anales nos dice un texto, esta fuente es súper interesante, la analizaremos en su momento, que dice lo siguiente. En consecuencia, para deshacerse de los rumores, Nerón culpó e infligió las torturas más exquisitas a una clase odiada por sus abominaciones. Estos eran los primeros cristianos, como veremos. Pero ya nos está diciendo cómo los veían los de fuera. Tenemos textos que nos van a decir cómo se veían ellos desde dentro. Textos canónicos, textos que nosotros decimos, estos eran los de verdad. Tenemos otros textos heréticos, que se llamaban cristianos, que salieron de entre nosotros, pero que no eran de nosotros, que también nos dan información. Una clase odiada por sus abominaciones, quienes eran llamados cristianos. Mira, un texto romano donde ya aparece este nombre. Y Nerón, ¿no? Eran llamados cristianos
por el populacho. Cristo, de quien el nombre tuvo su origen, el nombre de cristianos, sufrió la pena máxima, la cruz. Una pena que se infligía a los que no eran romanos. Cuando los romanos tenían que matar a un romano, lo decapitaban o le metían la espada por aquí, por ahí. Pero era tan ignominioso, tan vergonzoso. A veces vemos lo que los pintores del Renacimiento y de la Contrarreforma llamaron paños de pureza, tapando las partes nobles, desnudo, humillado, escupido. Era una muerte que no era para seres humanos, era para gente inferior, para los bárbaros, ¿no? Bueno, pues Cristo, de quien tuvo el nombre, tuvo su origen, sufrió la pena máxima durante el reinado de Tiberio a manos, ahí tenemos otra vez la confirmación histórica de cuando murió Jesús, a mano de uno de nuestros procuradores, Poncio Pilato. Otra vez, un texto. Por si fuera poco, tenemos la piedra de Cesarea Marítima, ¿no? Poncio Pilato. O sea, fueron perseguidos por esto y la superstición muy maliciosa, de este modo sofocada por el momento, de nuevo estalló no solamente en Judea, la primera fuente del mal, sino incluso en Roma. Fijaros que llama al cristianismo con una palabra muy curiosa en el lenguaje jurídico de Roma. Dice que el cristianismo era una superstición, además superstición muy mala. Los romanos distinguían entre religión y superstición. Para que algo fuera religión tenía que tener un pasado digno. Por ejemplo, ¿el judaísmo era una religión? Sí. Una religión muy pobre para los romanos, una religión insignificante, pero era una religión porque tenía un pasado. Sin embargo, el cristianismo hoy diríamos, es una secta. Y además muy mala, ¿no? Dice que tuvo su origen en Judea, pero no solamente se han quedado en Judea, y ya nos está dando información. No se han quedado los cristianos en Judea, sino que han llegado ¿hasta dónde? Hasta la mismísima capital del imperio. Incluso en Roma. Y fijaos lo que dice de Roma, la opinión que tiene Tácito de Roma. Este texto, ya os digo, lo veremos en otro momento con un poco más de extensión porque es muy rico. Donde todas las cosas espantosas y vergonzosas de todas partes del mundo confluyen y se popularizan. O sea, entonces también, como aquí a Roma viene todo lo asqueroso y lo malo de todo el mundo, pues el cristianismo, esta superstición maliciosa también. En consecuencia, el arresto se hizo en primer lugar a quienes se declararon culpables. ¿Culpables de qué? De ser cristianos. A continuación, por su información, una inmensa multitud fue condenada. No tanto por el delito de incendiar de la ciudad, como por su odio contra la humanidad. Claro, ¿habían incendiado los cristianos Roma? Va a ser que no. Y el propio Tácito dice, no, pues seguramente no fuera por eso. Y hay algún texto más interesante en este sentido que podemos también analizar. Posteriores, pero bueno. Suetonio, otro historiador importante que nos deja una referencia al cristianismo. Fue tribuno durante el gobierno de Trajano, ya veis bastante más tarde, en el siglo II, y secretario de Adriano, y por su mala conducta le quitaron. Y escribe una obra muy interesante sobre la historia de Roma que se llama, del Imperio Romano, que se llama Vida de los 12 Césares. Empieza con Augusto, pero cuando habla de Claudio, ¿os acordáis de la serie aquella tan famosa? Cuando habla de Claudio dice lo siguiente: dado que los judíos hicieron constantemente disturbios por instigación de Cristo, él, Claudio, los expulsó de Roma. Esta es una expulsión que aparece en el libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Y por qué les expulsó de Roma? Porque había disturbios. ¿Dónde había disturbios? Dentro de donde iban los seguidores de Jesús a predicar el Evangelio en primer lugar. ¿Qué era dónde? A los barrios judíos. Entonces, la están liando gorda. Que Jesús de Nazaret es el Mesías. ¿Que cómo va a ser el Mesías si lo han crucificado? Entonces, hay esos motines, esos tumultos, y Claudio, que lo que quería era la paz de Roma, le dice, pues los judíos fuera de Roma.
Y Priscila y Aquila seguramente estaban en Roma y son expulsados cuando se produce este decreto de Claudio, que no es que Claudio persiguiera a los cristianos, ni muchísimo menos, pero dijo, fuera de aquí con vuestros líos, dejadme en paz, ¿no? Plinio el Joven, esta sí que apasionante, yo creo que le dedicamos una clase entera al documento de Plinio. Fue gobernador de Bitinia, bajo la época de Trajano, del cual era amigo, ¿no? Hacia el final de su carrera como gobernador de Bitinia y Ponto, la primera epístola de Pedro, ¿vale? Esa zona es donde él estuvo desplazado, ¿no? El noroeste de Turquía. Plinio escribió cartas al emperador Trajano. La más famosa es la carta que escribió pidiendo consejo sobre cómo tratar a los cristianos. Es la epístola número 10.96 en los escritos de este señor. Escribió muchísimo sobre muchísimos temas. Eran amigos y, bueno, además era un cargo político muy importante, ¿no? Y Trajano respondió a Plinio sobre estas cuestiones. Y se acabó. Es que es interesantísimo. Porque ahí lo que vamos a tener no es la opinión del populacho, no es un graffiti, sino que en esta carta de Plinio a Trajano tenemos un gobernador romano que dice, mire, tengo aquí un problema con una gente que se llaman cristianos. Y dice, he mandado matar a algunos, a otros les he dado latigazos, algunos persisten, otros no. ¿Y sabes lo que dicen? Mira, dicen esto, esto y esto. Y le consulta al emperador qué tiene él que hacer cuando llegue alguien que es acusado de ser cristiano y diga que cree esto, esto y esto. Entonces, fijaros, aquí tenemos una información neutra, por decir de alguna manera, de alguien que ve el cristianismo desde fuera y nos cuenta qué es lo que podían creer aquellos primeros seguidores de Jesús. Y como veis, está en el siglo II, o sea, finales del siglo I y principios del siglo II. O sea, desde una fecha muy temprana tenemos una información objetiva, quiero decir, neutra, porque no es que Plinio quiera meterse con los cristianos, es que no sabe qué hacer. No tiene animadversión por ellos, ¿eh? Pero él nos habla de cosas, de cómo fue ese proceso, y luego lo que es muy importante es la respuesta que el emperador Trajano va a dar ante este problema, que nos va a hablar mucho de cómo fue la iglesia primitiva. ¿Eran perseguidos? ¿Hasta qué punto eran perseguidos? ¿Por qué se les perseguía? ¿De qué se les acusaba? Y bueno, esa es una fuente que da mucha información. Entonces hemos visto fuentes escritas, las canónicas y ahora las no canónicas, autores romanos, también autores judíos, muy interesante y nos da bastante información, aunque no cita literalmente al cristianismo. José ben Matatías, más conocido como Flavio Josefo, fue un general judío, o sea, él es judío, que se pasa al bando de los romanos. Y de ahí que toma el nombre, el cognomen, el apellido, de los Flavios, que fueron los emperadores Tito y Vespasiano, que le acogieron en su casita. Ya estudiaremos también, o veremos, aunque sea por encima, por qué. Y escribe dos obras muy interesantes para ver el contexto histórico del cristianismo y también del judaísmo de aquella época, que son Las guerras de los judíos y Las antigüedades judías. Son dos obras muy interesantes. Más escritos religiosos judíos que nos informan de cómo pensaban y creían los judíos de aquella época. El libro del profeta Enoc, el testamento de los 12 patriarcas, el Apocalipsis de Esdras, el Apocalipsis de Baruch, el libro de los jubileos, los salmos de Salomón, el testamento de Moisés. O sea que hay un montón de libros. Los famosos manuscritos del Mar Muerto, interesantísimos. Entonces son fuentes que nos dan información. En el Mar Muerto lo que había era una comunidad judía de un tipo de secta, a los que conoceremos, y que esos escritos han sido muy bien conservados. ¿Por qué? Porque normalmente los papiros y los manuscritos se estropean con la humedad, pero como estas cuevas estaban en el desierto, que no hay mucha agua y no hay mucha humedad, estos textos se han conservado muy, muy bien y revelan muchísima información para analizar montones de cosas, los textos del Antiguo Testamento, pero para analizar también el contexto histórico del cristianismo, que es lo que nos interesa. Fuentes no canónicas también,
Hay escritos de padres de la Iglesia que nos dan información, recuerdos muy cercanos. Por ejemplo, Papías nos dice que el Evangelio de Mateo lo escribió Mateo. Vaya información, ¿no? Pero que primero lo había escrito en arameo. Ahí lo dejamos estar. El Evangelio de Mateo, seguramente dirigido a un entorno judío, judaico, primero había sido escrito en arameo. Bueno, nos proporcionan información que hay que analizar como historiadores desde el punto de vista crítico. Porque ¿de dónde sacaron estos la información? Otro interesantísimo, aunque ya bastante posterior, es Eusebio de Cesarea, que escribe una obra que se llama Historia Eclesiástica. Y ahí, al principio de la Historia Eclesiástica, nos dice cuál es su propósito. Hay montones de ediciones. Hay una de Clie que se puede analizar y en otros lugares. Dice: es mi propósito consignar las sucesiones de los santos apóstoles y los tiempos transcurridos desde nuestro Salvador hasta nosotros, aproximadamente el siglo IV. O sea, del siglo I al IV, lo que nosotros vamos a estudiar aquí. El número y la magnitud de los hechos registrados por la historia eclesiástica y el número de los que en ella sobresalieron en el gobierno y la presidencia de las iglesias más ilustres. Mira, nos va a dar información de cuáles eran las principales iglesias, así como del número de los que en cada generación de viva voz o por escrito fueron los embajadores de la palabra de Dios. Y hace poco, este verano, pensando que tenía que dar este curso, empecé a leer un trabajo de sociología sobre orígenes históricos del cristianismo. Y es apasionante lo que, utilizando las técnicas de esta gente, se puede llegar a descubrir. Más o menos, haciendo proyecciones demográficas, el número de cristianos que podía haber en el imperio en cada momento. Claro, uno no puede decir, en el año 1900, en el año 47 había tal número. Eso con exactitud no se puede decir, pero sí puedes ver la evolución haciendo proyecciones demográficas. Bueno, es muy, muy interesante. Entonces, traemos información de todo esto. Bueno, ¿de cuántos y cuándo, sorbidos por el error y llevados hasta el extremo sus novelerías, se proclamaron públicamente a sí mismos introductores de una mal llamada ciencia y esquilmaron sin piedad como lobos crueles al rebaño de Cristo? Esta es otra realidad que vamos a ver en el cristianismo. Ya estamos en el siglo IV y al hacer historia, Eusebio de Cesarea dice, es que hubo una línea de tradición, una línea pura que nos une, con nuestro Salvador, los tiempos transcurridos desde nuestro Salvador. Pero luego hay también otras líneas heréticas que intentaron desviar al cristianismo sin piedad en aras de una mal llamada ciencia. ¿Cuáles eran estas sectas? Muy parecidas a las que hay hoy día. Estas herejías, estos movimientos. ¿Por qué surgieron? ¿Por qué tuvieron también éxito? ¿Por qué compitieron a veces con el cristianismo que nosotros podemos llamar ahora cristianismo oficial? También entre comillas. Dice, continúa Eusebio, por tanto nosotros, después de reunir cuanto hemos estimado aprovechable para nuestro tema de los que estos autores mencionan aquí y allá, intentaremos darle cuerpo en una trama histórica y quedaremos satisfechos con tal de poder preservar del olvido las sucesiones, si no de todos los apóstoles de nuestro Salvador, siquiera de los más insignes en las iglesias más ilustres que aún hoy día se recuerdan. O sea que ahí tenemos una obra de un autor que intentó ya escribir historia del cristianismo primitivo, muy cercana, y ahí pues vamos a tener información de textos que han sido encontrados después, de textos que todavía no han sido encontrados, de movimientos y lugares donde el cristianismo se extendió. Y luego escritos apócrifos también. ¿No entraron en el canon? ¿Por qué no entraron? Yo lo dejo ahí. Ahora, nos dan, o al estudiarlos, podemos encontrar diversas tendencias y perspectivas que había en el cristianismo primitivo, determinadas prácticas. Por ejemplo, a mí me gusta mucho un escrito que se llama la Didaché, se llama La enseñanza de los 12 apóstoles. Ese escrito era contemporáneo del Evangelio de Marcos, o sea, del primero de los evangelios, muy antiguo. Y ahí tenemos fórmulas de cómo se celebraba, por ejemplo, el bautismo. O qué es lo que decían cuando partían el pan y el vino. ¿Sería que siempre lo hacían así? Leían Primera de Corintios, y la fórmula es algo así: te damos gracias, Padre, por la viña de David que tú plantaste. Ya no me acuerdo más, pero empieza en ese sentido. Entonces, ahí tenemos un registro
antes de que existiese el Nuevo Testamento, un registro de cómo algunos cristianos celebraban la Cena del Señor. ¿Es interesante? A mí me parece que sí. Bueno, evangelios apócrifos, que hay unos cuantos. El de Felipe, el de Tomás, el de Marción, el de María Magdalena, el de Judas, el apócrifo de Juan, el de la verdad, el de los egipcios. El evangelio de acuerdo con los hebreos. Luego hay libros históricos, es decir, como del género histórico, como los Hechos de los Apóstoles, de Lucas, pues tenemos otro que son los Hechos de Pablo y Tecla. Epístolas apócrifas, la del Pseudo Bernabé, epístola de los Laodicenses, epístola de Policarpo a los Filipenses, las 7 epístolas de Ignacio, la antigua epístola de Clemente, o sea, montones de información. Y Apocalipsis, que nosotros tenemos uno, había muchos. Había apocalipsis judíos que obviamente pues no están en el canon judío, pero había también otros apocalipsis cristianos, los más conocidos, el de Daniel, el de la Virgen María, el de Pedro, el de Tomás, el apocalipsis de Etíope de la Virgen y la ascensión de Isaías. Todo esto por si fuera poco. Y bueno, cumplimos ya la hora y media de clase y bueno, pues solo contaros ya, si me permitís para terminar, el periodo que vamos a analizar. Y se suele tomar como referencia, porque creo que está muy bien fundamentado y otros muchísimos autores lo usan, entre ellos mis profesores, la obra de Michael White. Este hombre, catedrático de estudios religiosos y clásicos en la Universidad de Austin, Texas, director de excavaciones arqueológicas de la sinagoga antigua en Ostia, en Italia. O sea, son personas que han dedicado su vida a estudiar estas cosas. Y hace una clasificación de los orígenes del cristianismo en 4 periodos. Mis profes lo seguían a él también. Primero, desde el ministerio de Jesús hasta la guerra judía, hasta la primera guerra judía del año 70, cuando se destruye el templo de Jerusalén. Es el primer periodo. Fijaos que lo que nosotros vamos a ver, no vamos a estudiar a Jesús. Nosotros vamos a arrancar del año 30, es decir, cuando Jesús se muere, ¿qué pasó después? Es decir, ¿cómo se conformó el cristianismo? ¿Cómo fue el cristianismo primitivo? Entonces, arrancamos del año 30. ¿Sí? Y en este primer momento veremos que el cristianismo es sobre todo algo que estaba dentro del propio judaísmo. Segunda etapa, desde la destrucción del templo hasta el año 110. En esta etapa se escribieron la mayor parte de los libros que integran el Nuevo Testamento. Ahí hay muchos grupos cristianos diferentes, también intentaremos analizarlos. Desde el 110 hasta el 150. Ahí lo que hay, en lugar de lo que vimos, primero judaísmo, ¿sí? Primera etapa, del 30 al 70, judaísmo. Segunda etapa, como muchos cristianismos, muchos enfoques del cristianismo. Unos dicen que yo soy de Pablo, de Apolos, otros de Cristo. Luego, a partir del año 110, entre el 110 y el 150, lo que se intenta es decir, bueno, ¿y los cristianos qué creemos? Y hay un momento de convergencia de distintas líneas que vimos en el cristianismo anterior en una determinada dirección. Los últimos escritos del Nuevo Testamento se redactan y ya surge una segunda generación. Fijaros, los contemporáneos de Jesús en esta época ya no existen. Ya es otra generación de cristianos. Y por último, del 150 al 190 se produce una consolidación institucional frente al judaísmo y ahora va a estar la iglesia por un lado y la sinagoga por otro. Pero hasta esta época no se puede todavía discernir muy bien esa separación. Entonces, tienen que identificarse los cristianos, por un lado, frente al judaísmo, pero por otro lado, como una religión que no es judía, entonces, ¿qué son? Frente a las religiones paganas también. Y surgen ahí los primeros defensores de la fe cristiana, los padres apostólicos, etcétera, etcétera, que van a conformar un poco lo que va a ser la teología cristiana posterior. Y colorín colorado, esta historia se ha acabado. A partir de la próxima clase empieza lo interesante y espero pues que nos volvamos a ver. Muchas gracias. Bueno, pues nos dicen que se escucha bien. Pues gracias a los que habéis visto también por Zoom.
Hoy hay preguntas, perdón, os he dicho si había preguntas, no he dicho nada, ¿no? Es que esto es hoy es mucha información, ¿vale? ¿Los de Zoom tenéis alguna pregunta? ¿No? Yo tengo una pregunta. ¿Vamos a tomar café los que estamos aquí? Sí. Venga, pues vamos. A ver. Ruth, no ves ninguna pregunta, ¿no? Yo es que lo veo desde aquí, no. Vale. Sí, le decía que Bullman, ya no me acuerdo en qué momento era. Sí, sí, pues seguramente, ya no me acuerdo en qué, porque he citado algún autor que yo no recordaba el texto. Pues gracias, Arturo, por explicarlo. Muy bien, pues lo dejamos aquí, ¿vale?